Todos hemos vivido esa sensación inquietante, pensar en un amigo que hace años que no llamamos y justo recibir un mensaje suyo, o soñar con un número y que al día siguiente aparezca en una matrícula o en un ticket, o escuchar una canción que nos obsesiona en la radio y toparnos con ella otra y otra vez en un sitio inesperado. ¿Verdad que esto te ha ocurrido más de una vez? Son las coincidencias diarias, esos momentos que parecen desafiar la lógica y que nos hacen pensar que hay un orden oculto, una especie de guión que conecta lo que vivimos. Pero, ¿realmente existen patrones escondidos detrás de estas experiencias o es todo producto de la estadística, los sesgos de la mente y la forma en que nuestro cerebro procesa la realidad? La ciencia, la psicología y hasta la filosofía han intentado descifrar este misterio, y lo que se ha descubierto es que las coincidencias dicen tanto sobre el mundo que habitamos como sobre la manera en que funciona nuestra mente. Lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro odia el azar. Desde que aparecieron los primeros homínidos, sobrevivir dependía de ver regularidades, movimientos de las estrellas que anticipaban el cambio de estación, señales mínimas que ayudaban a encontrar comida. De hecho, muchos científicos creen que la inteligencia humana se disparó precisamente porque éramos expertos en reconocer patrones. Hoy, esa misma habilidad sigue activa, aunque ya no nos enfrentemos a los mismos peligros. Así, terminamos viendo conexiones donde no las hay. Este fenómeno tiene un nombre: apofenia, la tendencia a encontrar significados en sucesos aleatorios. Ejemplos cotidianos sobran: ver caras en las nubes, escuchar mensajes ocultos en canciones reproducidas al revés, o creer que los dos sucesos aislados forman parte de un plan. El cerebro nos engaña, pero lo hace porque está programado para buscar sentido incluso en el caos de nuestra mente. Otro factor clave es la probabilidad. La famosa ley de los grandes números nos enseña que cuanto más grande es la muestra de experiencias que podemos vivir, más probable es que aparezcan coincidencias extraordinarias. Un ejemplo clásico es la paradoja del cumpleaños. En un grupo de solo 23 personas, ¿cuántas crees que cumplen años el mismo día? ¿Cuánto es ese porcentaje? Pues hay un 50% de probabilidades de que dos cumplan años el mismo día. Nuestro instinto cree que eso es casi imposible, pero las matemáticas dicen lo contrario. Llevado a la vida cotidiana, esto significa que entre miles de pensamientos, recuerdos y estímulos que vivimos cada día, es casi inevitable que algunos coincidan. El problema es que recordamos solo las coincidencias llamativas y olvidamos las miles de veces en las que nada ocurre. Aquí entra en juego otro sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación. Cuando creemos que algo tiene un patrón, prestamos más atención a los casos que lo confirman y olvidamos los que lo contradicen. Si pensamos en alguien y nos llama, lo registramos como especial. Si pensamos en alguien y no pasa nada, lo desechamos. Poco a poco, el cerebro construye la ilusión de una conexión que en realidad no es más que un juego de nuestra mente. Estudios de psicología cognitiva muestran que este sesgo es tan fuerte que incluso personas entrenadas en pensamiento crítico caen en él. No se trata de inteligencia, sino de cómo funciona nuestra atención. Retenemos lo que refuerza nuestras creencias. Pero no todo puede reducirse a matemáticas o sesgos. El psicólogo Carl Gustav Jung propuso otra explicación: la sincronicidad. Para él, algunas coincidencias no eran simples accidentes, sino efectos significativos que revelaban una conexión profunda entre la mente y el mundo exterior. El ejemplo más famoso que contó Jung fue el de un paciente que relató un sueño con un escarabajo dorado. Justo en ese momento, un insecto muy parecido golpeó la ventana del consultorio. Para Jung, aquello no podía explicarse solo con azar, era una coincidencia cargada del sentido, que desbloqueó el tratamiento de la paciente. Aunque la sincronicidad no tiene validación científica, ha influido en la forma en que mucha gente interpreta estas experiencias, porque, aunque los matemáticos lo llamen azar, la experiencia subjetiva sigue siendo muy poderosa. Más allá de la vida diaria, hay coincidencias históricas que parecen desafiar toda explicación. Uno de los casos más citados es el de Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ambos presidentes de los Estados Unidos. Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960, 100 años después. Ambos fueron asesinados un viernes, con disparos en la cabeza. El secretario de Lincoln se llamaba John y el de Kennedy se apellidaba Lincoln. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford y Kennedy fue asesinado en un automóvil Lincoln, fabricado por la Ford Motor Company. ¿Casualidad? Para los escépticos sí, pero para los creyentes en patrones es algo imposible de ignorar. Otro caso célebre es el del Titanic. 14 años antes del naufragio, en 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futility, que relataba el hundimiento de un gigantesco barco llamado Titan. En la historia, el barco también chocaba con un iceberg en el Atlántico Norte en abril durante su viaje inaugural, y también carecía de suficientes botes salvavidas.
Las similitudes con el Titanic real eran tan detalladas que aún a día de hoy se debate si fue una predicción o una coincidencia imposible. Y luego está el caso de las vidas paralelas de los gemelos Jim, en Estados Unidos. Separados al nacer y adoptados por familias distintas, se reencontraron a los 39 años. Descubrieron que ambos habían sido llamados Jim, que ambos se habían casado con mujeres llamadas Linda. Luego se divorciaron y se volvieron a casar con mujeres llamadas Betty. Ambos tenían hijos llamados James y Alan, trabajaban en oficios similares y tenían hobbies idénticos. ¿Son todas estas historias fruto de probabilidades extremas? ¿O realmente hay un tejido oculto que conecta la vida humana? Tú, que estás viendo este vídeo, ¿qué es lo que opinas? Un detalle clave es que recordamos mejor las coincidencias cargadas de emoción. Si sueñas con alguien que no ves hace años y al día siguiente te lo encuentras, el impacto emocional hace que lo recuerdes con claridad. En cambio, si sueñas con 10 personas y no pasa nada, lo olvidas. La neurociencia muestra que la amígdala, el centro emocional del cerebro, potencia la memoria de los sucesos que nos impactan. Por eso, las coincidencias relacionadas con amor, miedo o tragedia quedan grabadas con mucha más fuerza que las triviales. Esto explica por qué algunas coincidencias se convierten en relatos que transmitimos durante años, mientras que otras desaparecen de la memoria. Investigaciones recientes añaden un ingrediente más, la dopamina. Cuando vivimos una coincidencia, el cerebro libera este neurotransmisor relacionado con la recompensa y la sorpresa. Es el mismo que se activa cuando aprendemos algo nuevo o resolvemos un enigma, al igual que aquel que se activa en situaciones de adicción. Por eso, una coincidencia no solo nos intriga, sino que nos genera una sensación placentera, casi como descubrir un secreto del universo. En cierta forma, estamos enganchados a las coincidencias porque nos hacen sentir que la vida tiene un guión oculto y que somos parte de él. La estadística nos dice que son inevitables. La psicología explica por qué las magnificamos, y la filosofía nos recuerda que también pueden tener un significado subjetivo profundo. Quizás el misterio no esté tanto en si el universo escribe patrones ocultos, sino en cómo nuestro cerebro los crea para dar sentido a lo que nos ocurre. Porque, aunque los números digan que todo es azar, nuestra experiencia nos dice otra cosa, que la vida, a veces, parece estar escrita con una lógica secreta.